Hola gente, bienvenidos a las notas del parche 1.04 de Valorant. Antes de seguir con el video les quiero avisar que estamos haciendo un sorteo súper especial en Twitter, el link lo tienen en la descripción, donde estamos sorteando 2175 Valorant Points o VP que equivalen aproximadamente a $15. Esto es gracias a ustedes y a los patrocinios que yo puedo llegar a encontrar a lo largo de los videos que puede llegar a hacer, así que nada, es una especie de agradecimiento a ustedes que estuvieron siempre apoyando el canal. Recuerden que el link del sorteo lo tienen en la descripción y tienen hasta el 5 del 8 del mes siguiente para participar, sería el 5 de agosto, así que nada gente, el link del sorteo lo tienen en la descripción, son 2000 puntos de Valorant Points, así que ahora sin más, vamos a seguir con el video. Como están viendo en pantalla, hace nada más, literalmente segundos, acaban de publicar las notas del parche en la página de Valorant Latinoamérica. Vamos a ingresar al link, así que bueno, vamos a meternos en lo que sería la página y vamos a ver qué tenemos principalmente. A ver, ¿qué les parecieron estos diseños de llama antigua? Bueno, a ver, me pareció muy piola, la verdad que está muy bueno y bueno, tuve la suerte de comprar alguna que otra skin. Ahora hablemos en esta versión, ok, a ver, hicimos algunos ajustes en cuanto a nuestros agentes. En el caso de Viper fue una serie de mejoras donde incluimos un aumento por segundo a su decrecimiento contra enemigos. Ok, vamos a ir viendo qué tenemos en cada agente. Vamos a ver qué cambios hicieron. A ver, acá tenemos una imagen donde vemos las actualizaciones de los nuevos agentes. Como ven, hicieron cambios en lo que sería Viper, Brimstone, Raze y Cypher. También cambiaron un poquito el tema del menú de la compra y la pre-ronda y ajustes al disparo secundario de la Classic. Ok, vamos a seguir. A ver, ¿qué tenemos en cuanto a Viper? En cuanto a Viper, Fosa Viperia, a ver, cambiamos el tiempo máximo antes de que su definitiva colapse de 5 a 12. Ok, lo que va a pasar es que la definitiva en este caso va a ser, digamos, menos, puede ser. Porque ahora en vez de ser 5 va a tardar 12. Bueno, acá estamos medio complicaditos. Viper ahora puede mantener presionada la tecla para lanzar su definitiva antes de tiempo. El minimapa de los enemigos de la fosa Viperia se oscurecerá y no ofrecerá detección a sus aliados. Aumentamos el brillo del resplandor del rojo de los enemigos antes del enfocamiento de Viper. Muy bien. Ya que Viper podría salir en definitiva solo por un corto periodo, creemos que solo está limitada en las partidas en las que entraba. Ok, lo que quiere decir con esto es que ahora puede salir, en vez de salir 5 segundos, puede salir durante 12. Ok, es un pequeño bufeo a Viper, me gusta, sinceramente me gusta. Decrecimiento, aumentamos el decrecimiento por segundo del enemigo de 10 a 15. Bueno gente, tenemos un bufeo a Viper bastante bueno, vamos a sacar una nueva tier list del parche, así que estén atentos al canal. Al salir del humo de Viper, el decrecimiento del enemigo se mantendrá durante 2,5 segundos. Muy bien, combustible, tener activadas 9 venenosa y la cortina tóxica no consume combustible adicional más allá del costo de tener una de ellas activada. Gente, esto es un bufeo, pero que le hacía falta un bufeo a Viper. Opinen en los comentarios, ¿qué les parece? ¿Van a empezar a utilizar Viper ahora? Tienen la guía arriba a la izquierda, arriba a la derecha en una etiqueta donde hice un video de cómo mainear Viper, así que bueno, lo tienen ahí. La verdad que Viper bastante bien, no sé, ¿les parece suficiente o les parece que debería haber más bufeo a la señorita Viper? Pasemos con Raze, la tirabombas, y dice que cambiaron el costo de tumbadivas, que no sé cuál será, bueno, supongo que será la Ultimate, porque dice 6 a 7 puntos, Ok, acá hay un pequeño nerfeo bastante fuerte a lo que vendría siendo Raze. Ya no es suficiente con 6, sino 7 puntos para tirar la definitiva. Bueno, acá se la jugaron un poquito. Bueno, un pequeño nerfeito de Raze. La definitiva de Raze es una de las más impactantes en el juego, claramente, y su utilidad en cualquier situación es incuestionable. Bueno, realmente no sé si le hacía falta un nerfeo. Sí es cierto que está bastante rota y es bastante odiada a lo largo de todos los players de Valorant, pero bueno, vamos a continuar. Brimstone, a ver qué tenemos con el señor Brimstone. Cambiamos el costo de ataque orbital de 6 a 7 puntos de definitiva. Ok, otro agente más que ahora en vez de ser lo que vendría siendo 6 puntos, ahora te va a costar 7. Mira, acá se la están jugando los chicos de Riot, pero bueno, vamos a leer. Tal como pasó con Raze, la definitiva de Brimstone tiene demasiado impacto en las partidas y es muy útil en gran variedad de situaciones. Sentimos que su uso impactaba en el resultado de las rondas con demasiada frecuencia, por lo que decidimos elevar un poco su costo. Literalmente lo mismo que Raze. En pocas palabras, lo mismo que Raze. Baliza potenciadora, ya no mejora a los enemigos y ya no les muestra su radio de efecto. Bueno, no más que un bufeo ni un nerfeo, son como ajustes. Sí es cierto que el hecho de que le suban de 6 a 7 puntos la definitiva es un nerfeo, bueno, notorio. Definición de los brazos de Brimstone.
Si juegan mucho los juegos de disparos en primera persona, notarán que se pasan muchísimo tiempo mirando brazos. De hecho, lo ven todo el tiempo. Antes del lanzamiento quisimos aumentar la definición de los brazos de Winston para igualar la calidad general del juego. Ok, está bien. Es una cuestión bastante chistosa. A ver, Cypher. Ahora se puede obtener la ciberjaula durante la fase de compra. Ojo con esto porque tenemos un cambio positivo para Cypher. Actualizaciones de armas. Bueno, terminamos con todos los agentes. Entonces, en resumen, un pequeño resumen. Para Viper, aumentan la definitiva, o sea, aumentan, digamos, el bufeo de la definitiva. En pocas palabras, ahora en vez de cuando salís del humo, con 5 segundos no es que se termina el humo de Viper en la ulti, sino que va a tener que pasar 12. Así que bueno, eso es una de las cosas más importantes de Viper. Ahora, con respecto a Raze, cambian de 6 a 7 puntos su definitiva. Con respecto a Brimstone, lo mismo que Raze, de 6 a 7 puntos. En cambio, por ejemplo, la baliza ahora no les mejora a los enemigos y no tienen el radio. Y bueno, con respecto a Cypher, ahora pueden obtener la ciberjaula durante la fase de compra. Así que muy bien, pasemos con las actualizaciones de mapas, perdón, de armas. La Classic, si bien el clic derecho de la Classic fue lo primero que atendimos, vimos la oportunidad de hacer su comportamiento un poco más consistente. Ajustamos ligeramente la eficacia en el salto con el clic derecho, pero ojalá no le hayamos quitado su viabilidad en combates de corto alcance. Ok, corregimos en el que la imprecisión del correr de disparo al clic derecho era mucho mayor a lo esperado. Correr agregaba una penalización de 1.5 segundos. Corregimos un error. A ver, unos pequeños ajustes a la Classic. Bueno, yo creo que al ser la pistola principal que se utiliza muchas veces cuando realmente el equipo opta por no comprar lo que vendría siendo una USP o, bueno, no me sale ahora el nombre de la pistola con silenciador, no puede ser que no me salga, o una CZ o lo que vendría siendo el revólver, es una buena opción el hecho de que estén tratando de mejorar o ajustar un poquito más el arma principal o el arma de respawn, que también se le llama de esta forma, y que busquen lo que sería un nuevo ajuste más equilibrado con respecto al arma llamada Classic. Así que bueno, acá cambiamos la propagación de saltar, agregamos un 10% adicional de precisión y al agacharse al estar inmóvil. Muy bien. Bueno, terminamos con la Classic. A ver, en pocas palabras, corrigimos un error que la imprecisión del correr... Bueno, claro, ahí va. Dice, en el que la imprecisión al correr del disparo o del clic derecho era mucho mayor a lo esperado. Muy bien, entonces lo que van a hacer es que ahora sea un poquito más preciso al correr. Con clic derecho, obviamente, no con clic izquierdo. Bueno, me parece bien. Es un ajuste. Vamos a ver qué tal va. Y bueno, coméntenme ustedes qué les parece. HUD, reemplazamos la caja de texto. Esto no me importa mucho. Los campos de visión en el minimapa del espectador ahora tienen un color del equipo respectivo. Reemplazamos la voz de Reina para los idiomas en italiano, español, mexicano. Sí, señor. A ver, desafortunadamente dio el COVID-19 los talentos del doblaje que seleccionamos para el personaje no pudieron asistir. Ahora ya puedes escuchar las voces seleccionadas para Reina en idiomas italiano y español mexicano. Sí, señor, sí, señor. Tenemos a Reina con su respectivo lenguaje o doblaje latinoamericano. Vamos, sí, señor. Vamos. Diseño de llama antigua, no importa mucho. Actualizaciones de rendimiento. Unificamos la adquisición de armas y la fijación de objetivos de la definitiva de Sage con las particularidades del personaje aliado, lo que ahorra el rendimiento de la VRAM y la GPU. Corregimos algunos errores de menores de desempeño. Los videos de la actualización de los diseños de armas ahora se transmitirán en un lugar de almacenarse en forma local. Ok, cositas varias de rendimiento. Así que nada, gente, esas son las notas del parche. Espero que, bueno, se hayan tomado el tiempo de leerlas conmigo, disfrutar conmigo y ver qué nos deparaba el parche 1.04 de Valorant del día de hoy. Así que nada, gente, espero que les esté gustando el tipo de este contenido que estoy trayendo. La verdad que estuve totalmente toda la mañana despierto para ser el primero en traer este tipo de noticias. Así que nada más, gente, espero que les haya gustado. El link al Discord de nuestra comunidad lo tienen en la descripción. Síganme en mi Twitter que estamos haciendo un sorteito y nada más. Un saludo y hasta el próximo video. Chau, chau.